Profe, ¿podría volver a repetir lo de nacimiento y muerte, porfa? ¿Me escuchan? Ahora Sí, sí. sí. ¿Sí? Ajá. ¿Dónde me quedé, por favorcito? Nacimiento y muerte. Ok. ¿Están en hidro? Sí, Ok. Si se fijan, en hidro tienen un diagrama. Ese diagrama está compuesto por circulitos, que son los que vamos a denominar estados del sistema. Hay unas flechitas que se mueven entre los circulitos, unas arriba, unas abajo, y hay muchos puntos suspensivos allí porque, bueno, ya discutimos que yo puedo tener un sistema de colas infinito. Las flechitas que van por arriba indican las tasas de llegada. Entonces, en las flechitas que van por arriba, vamos a colocar lambda 0, lambda 1, lambda 2. Si se fijan, el primer circulito tiene un 0, el segundo un 1, el tercero un 2, y así iría sucesivamente. Tengo uno con una n y más puntos suspensivos para los casos de cola infinita. Cada número dentro de ese circulito indica el número de unidades que están presentes en el sistema en ese instante. Ese número de unidades, cuando me muevo de un estado a otro, solamente se ve incrementado o disminuido en 1. Si ustedes se fijan, las flechitas van de un circulito al inmediatamente siguiente o del circulito al inmediatamente anterior. Pero yo no me muevo de un estado a 3 circulitos más allá o a 3 circulitos más acá. Como la variación solo puede ser o aumenta en 1 porque llegó un cliente, o no aumenta en nada porque no llegó nadie y no salió nadie, o disminuye en 1 porque salió un cliente, las flechitas indican las transiciones. Son las transiciones de los estados. Entonces, como dije, las lambdas, las tasas de llegada, y las mu, las tasas de salida. Si se fijan bien, la primera lambda va del estado 0 al estado 1. Yo no coloqué la lambda porque para mí es bastante complicado hacer escritura a mano alzada con esa herramienta. Se me da mejor cuando puedo utilizar el teclado. Y por eso no están los lambdas. Pero del estado 0 al estado 1 debe colocarse lambda sub 0. Y del estado 1 al estado 0, que es la flechita que va por debajo, debe colocarse mu sub 1. Mu sub 0 no existe porque mu sub 0 estaría indicando cuál es la tasa para salir del estado 0. Y el 0 indica el número de unidades presentes en el sistema. Si es 0, obviamente no hay unidades presentes en el sistema, entonces no puede haber una tasa para sacar unidades del sistema, dado que no hay unidades en el sistema. Si ustedes se van moviendo entre los circulitos sucesivos, entonces las tasas de llegada deben irse incrementando, lambda 0, lambda 1, lambda 2, etcétera, y las tasas de salida, mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3, etcétera. ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Cuando uno quiere alcanzar la condición de estado estable, o si es posible lograr esa condición de estado estable, hay que tener claro que eso significa que no hay flujo entre los estados. Es decir, todo lo que entra se iguala con todo lo que sale. Y eso es lo que da origen a las ecuaciones de balance. Las ecuaciones de balance están relacionadas entonces con el hecho que
las tasas de llegada hacia un estado y las tasas de salida desde ese estado se igualan si es posible alcanzar la condición de estado estable. Por ejemplo, si consideramos el estado cero, ¿cuáles son las flechitas que entran al estado cero? ¿Alguno me lo puede decir? La que viene del 1. La que viene del 1. Efectivamente, hay una flechita de la parte de abajo del diagrama que va del estado 1 al estado 0. Esa es la salida del estado 1, pero es un ingreso al estado 0. ¿Y cuál es la flechita que sale del estado 0? La de arriba. La de arriba. Del estado 0 al estado 1 hacemos la transición, ¿ok? Entonces, si yo quiero escribir la ecuación de balance, y fíjense que el balance tiene que ver con lo que les acabo de decir, esperamos que el flujo de unidades sea 0. Para que el flujo de unidades sea 0, lo que entra y lo que sale debe ser igual. Entonces, en el estado 0, ¿qué es lo que entra? Entra mu sub 1, p sub 1. ¿Y por qué ese producto? Porque es lo esperado, porque depende de la probabilidad de que yo me encuentre en el estado 1, el poder acceder al estado 0. Y ahí es donde conectamos entonces con la estadística y la distribución de probabilidades, que es lo que en definitiva nosotros queremos determinar para cualquier sistema de colas. ¿Qué es lo que sale? Sale el producto lambda 0 por P sub 1. Lambda 0 por P sub 0, ¿sí? Porque sería la probabilidad, la P sub 0, de encontrarnos en el estado 0. ¿Está clara esa primera ecuación? Las P son probabilidades. Las P son probabilidades. Si revisan en el resumen, P sub 0 se define particularmente como la probabilidad de que no haya unidades en el sistema o también de que el sistema esté desocupado. Y una P sub n cualquiera es la probabilidad de que en el sistema se encuentren presentes n unidades. Entonces, si los flujos de balance tienen que ser iguales, estar en el estado 0 ocurre con probabilidad 0, P sub 0, y estar en el estado 1 ocurre con probabilidad P sub 1. Esa es la razón que P sub 0 y P sub 1 estén involucradas en la fórmula. ¿Hasta ahí vamos bien? Por mi parte sí, pero sí, creo que, profe, para verlo mejor necesitaría algo más, digamos, una aplicación, porque es que todavía no, o sea, si quieres continuemos, porque todavía no estoy tan claro. A Pero ver, adelante. Raúl, pero ¿tienes tu pizarra hidro a la vista? Correcto, sí, sí la estoy viendo. Ok, ok. Fíjate que hay flechitas, una flechita sale del estado 0 y una flechita entra en el estado 0. Esas flechitas implican la transición que se hace de un estado al otro, bien sea porque salgo de ese estado y me dirijo al siguiente o porque vengo de otro estado y llego a ese. Al tener el estado 0, solamente hay una salida y una entrada. Para cualquier otro estado hay 2 entradas y 2 salidas, salvo que la cola sea finita, de manera que en el último estado, entonces habría solamente una entrada y una salida. ¿Hasta ahí más o menos bien? Sí, ok. Ok, entonces lo que estoy diciendo es, las transiciones dependen de probabilidades, porque dijimos que los tiempos entre llegadas y los tiempos entre salidas siguen unas distribuciones de probabilidad, que pueden ser generales, deterministas, Erlang, cualquier cosa, y exponenciales.
Y nosotros vamos a trabajar específicamente las exponenciales. Como está asociada a una distribución de probabilidad a los tiempos de llegada y a los tiempos de salida, pues debería ser claro que existe la probabilidad de encontrarme en el estado 0, o la probabilidad de encontrarme en el estado 1, o la probabilidad de encontrarme en el estado 15. Si esas probabilidades son las que me permiten hacer las transiciones entre un estado a otro, esas probabilidades deben multiplicarse por la tasa que hay para salir o para entrar en el estado. En el estado 0 es poco lo que se considera, porque solamente tengo una flechita de salida y una flechita de entrada. Con la flechita de salida, yo me voy del estado 0 al estado 1. ¿Con qué tasa? Tasa lambda sub 0. ¿Con qué probabilidad? Probabilidad P sub 0. Entonces, el flujo de salida del estado 0 es el producto lambda sub 0, P sub 0. Y de la misma manera determino el flujo de entrada en ese estado 0. Salgo del estado 1 para ir al estado 0 con tasa de salida mu sub 1, y la probabilidad de estar en el estado 1 es P sub 1, entonces el flujo de entrada en el 0 es el producto mu sub 1, P sub 1. ¿Eso te aclara mejor, Raúl? Sí, sí, profe. Ok. Si ahora pasamos al estado 1, como les dije, la herramienta es útil en el sentido que nos permite ver simultáneamente lo mismo de ambos lados, pero a efectos de ponerme a escribir en el momento es un poco lento. Entonces adelanté algunas cosas. En ese adelanté algunas cosas, pues hice lo mejor posible el diagrama de tasa y coloqué allí la fórmula del estado 0, porque es muy fácil, y la fórmula del estado 1. Fíjense que si yo deseo calcular la probabilidad de encontrarme en el estado 1 y la despejo de mi primera ecuación de balance, que es la que está asociada al estado 0, obtengo que P sub 1 es igual a lambda sub 0 entre mu sub 1 por P sub 1. Algunos de ustedes en la tarea anterior colocaron esas probabilidades. La idea es que sepamos de dónde salen esas probabilidades. Si miramos ahora con detenimiento el estado 1, ¿cuántas flechitas hay que ingresan? Dos. Hay una flechita que viene del estado 0 y hay una flechita que viene del estado 2, ¿correcto? Y las que salen, hay una flechita que sale del estado 1 hacia el 0 y hay una flechita que sale del estado 1 hacia el 2. Fíjense que si yo considero simplemente las que entran, a ver si logro ver el dibujito, porque casi que lo estoy haciendo de memoria. Si yo veo las que entran al estado 1, entra lambda 0 por P sub 0. Y si veo del otro lado, entra mu sub 2 por P sub 2. Eso sería el flujo de entrada en el estado 1. Y eso debe ser igual al flujo de salida. El flujo de salida es mu sub 1 por P sub 1. Ahí estoy haciendo la transición de 1 a 0. Y lambda 1 por P sub 1. Estoy haciendo la transición de 1 a 2. Si yo ahora sustituyo lo ¿Podría que repetir eso, tengo... profe? Un segundo, por favor. ¿Perdón? ¿Lo podría repetir? No entendí qué me dijiste, Vanessa. Que si lo puedo... ¿Desde dónde te repito? Lo que entra y lo que sale. Ajá. En el estado 1 tienes una flechita que va de 0 a 1. Y tienes
una flechita que va de 1 a 2. También tienes una que va de 1 a 0 y una que va de 2 a 1. Estamos viendo en particular el flujo de entrada en 1 y el flujo de salida en 1. ¿Cuál es el flujo de entrada? Es venir del estado 0 o venir del estado 2. Yo puedo pasar del estado 0 al 1 porque llegó una unidad a mi sistema, o yo puedo pasar del estado 2 al 1 porque abandonó una unidad el sistema. ¿Con qué probabilidad estoy en el estado 0? Con probabilidad P sub 0. ¿Con qué probabilidad estoy en el estado 2? Con probabilidad P sub 2. Entonces, el flujo de entrada en el estado 1 se convierte en el producto lambda 0 P sub 0 más mu sub 2 P sub 2, porque son dos vías a través de las cuales estoy ingresando. En el 2 Por es otro mu lado, el sub 2 porque es flujo un de servicio. salida, ¿cómo? Cuando salgo del 2, coloco mu sub 2 porque es que ya él recibió un servicio y por eso es mu. Claro. Fíjate Ok. que yo te estoy diciendo, si yo voy a pasar de 0 a 1 es porque llegó una unidad. Si yo voy a pasar de 2 a 1 es porque se fue una unidad. Entonces, en un caso estoy involucrando la tasa de llegada y en el otro la tasa de servicio. Esa es la razón que unas veces la probabilidad se multiplica por la tasa de llegada y otras veces se multiplica por la tasa de servicio. Perfecto, esa era Ok. mi duda. Muchas gracias, profe. Ok, entonces el flujo de salida del estado 1, ¿a qué es igual? Si voy de 1 a 2, se me incrementó en 1 la llegada. Si voy de 1 a 0, se me disminuyó en 1 el número de unidades en el sistema. Si voy de 1 a 2, entonces voy con tasa lambda sub 1 y probabilidad P sub 1, porque es la probabilidad de encontrarme en el estado 1. Y si voy de 1 a 0, es la tasa de salida mu sub 1 y la probabilidad de encontrarme en el estado 1, P sub 1. En esa ecuación, si la miran con detalle, en la línea de abajo yo hice la sustitución del P sub 1, perdón, que quedó determinado con la primera ecuación de balance. Y si se fijan bien, ahí hay un término que se elimina, porque cuando yo hago el producto en el lado derecho de la ecuación, cuando yo hago el producto mu sub 1 por lambda 0 entre mu sub 1 por P sub 0, las mu sub 1 se van. Y cuando comparo lo que me queda, que sería lambda 0 por P sub 0, se me va con un término igual del miembro anterior, que también es lambda 0 P sub 0. Y entonces la ecuación se reduce a tener mu sub 2 P sub 2 es igual a lambda 1 por lambda 0 entre mu sub 1 por P sub 0. Mi objetivo es despejar en cada una de las, en cada uno de los estados, despejar una probabilidad. En el estado 0 despejé la probabilidad P1. Ahora en el estado 2 quiero despejar la probabilidad P2. Cuando hago ese despeje, me queda finalmente P sub 2 es igual a lambda 0 por lambda 1 entre mu sub 1 por mu sub 2 por P sub 0. Si yo continúo escribiendo las ecuaciones de balance, y eso va a ser parte de una próxima actividad formativa, que escriban las ecuaciones de balance para un diagrama que les voy a hacer llegar. Si ustedes continúan escribiendo las ecuaciones de balance, van a determinar patrones de comportamiento para calcular las probabilidades. Una primera, a ver, lo primero que uno podría observar es un sistema de ecuaciones. Si yo no voy despejando las probabilidades paso a paso, yo puedo tratar estas ecuaciones como un sistema de ecuaciones.
Y un sistema de ecuaciones se resuelve con una calculadora. Se resuelve haciendo Gauss-Jordan, eventualmente también. Pero para tratarlo como sistema de ecuaciones, siempre hay que agregar la condición de que yo estoy buscando una distribución de probabilidades. Y como estoy buscando una distribución de probabilidades, siempre debo agregar la fórmula P sub 0 más P sub 1 más P sub 2 más hasta P sub n o hasta infinito debe ser igual a 1. Cuando uno trabaja con una distribución de probabilidades, es fundamental la condición que la suma de todas las probabilidades es exactamente 1. Y esa ecuación tiene que ser incluida para que se puedan calcular las probabilidades de estado estable. Eso si lo quiero tratar como un sistema de ecuaciones. Eventualmente les podría pedir, resuelva el sistema de ecuaciones para determinar la distribución de probabilidades de tal sistema de colas. La otra manera es, una vez que uno escribe todas las ecuaciones de balance y en cada una va despejando la probabilidad nueva que aparece, digo la nueva, porque por ejemplo en el estado 0 yo tengo P1 en función de P sub 0. En el estado 1 yo tengo P2 en función de P sub 0. Eso quiere decir que en el estado 2 voy a querer escribir P sub 3 como función de P sub 0 y así sucesivamente. Entonces, cada probabilidad nueva expresada en función de P sub 0 va a mostrar un patrón. Y ese patrón tiene que ver justamente con los productos de las lambdas en el numerador y los productos de las mu en el denominador. Otra parte de la actividad formativa que les voy a pedir que hagan tiene que ver con escribir. Yo sé que están en el libro, ustedes deben saber que están en el libro, pero es importante escribirlas y centralizarlas en un lugar, por la siguiente razón. Si uno tiene las fórmulas al lado y aprende a manejarse con las fórmulas, no debe fallar en la evaluación. Es una evaluación a libro abierto, obviamente. Por ser una evaluación a libro abierto, no deben confiarse. Yo lo busco en el libro cuando lo necesite. Eso no sirve, eso no los va a ayudar, a menos que tengan memorizada la página del libro de la fórmula que necesitan en el instante de la evaluación. Mi recomendación es que tengan un formulario y como mi recomendación es que tengan un formulario, bueno, yo medianamente obligo con la actividad formativa a que elaboren dicho formulario. Como digo siempre, las actividades formativas son para afianzar las discusiones de estos momentos. Pueden o no hacerlas, eso va en cada quien. Ciertamente voy a dar un tiempo de entrega, porque tampoco es para que me las entreguen al final, porque al final no tiene ningún sentido. Ok, me dispersé mucho. Entonces, como les dije, es importante saber determinar la distribución de probabilidades para un sistema de colas. En los casos en los que las tasas de llegada y las tasas de salida son diferentes, generalmente se corresponde a sistemas de colas que son finitos, por lo que no hay ningún problema con el hecho que la tasa de llegada exceda a la tasa de salida. Pero la verdad es que para las colas que se funcionan bajo el supuesto de cola infinita, las llegadas no deben exceder a las salidas, porque si eso ocurre, el sistema se colapsa. Si retomamos lo que significa el factor de utilización del sistema, muchos de ustedes me colocaron la formulita en la tarea anterior. El factor de utilización del sistema, comentábamos ayer que era el cociente entre lambda en el numerador y el producto S por mu en el denominador.
Como eso y se interpreta como el porcentaje del tiempo que los servidores están ocupados, debería ser obvio que no puede ser más del 100% lo que ellos están ocupados. Y en el momento que eso me dé mayor que 1, estaría indicando que más del 100% del tiempo están ocupados.